A mí me gustaría hablarles acerca de 3 cosas que no nos podemos olvidar. 3 cosas en nuestras vidas que no te podés olvidar. En este hermoso cuarto que me estás viendo, inauguré mi cuarto de oración adentro del vestidor. Y muy tempranito doblábamos rodillas y le pedí al Señor que Él nos hable, que Él me hable. Y fue precioso estar en la presencia de Dios porque a veces de vacaciones y uno se olvida, pero no hemos desatendido eso. Y yo le decía, Señor, estoy aquí en este lugar, pero yo sé que me necesitas en Argentina. Pero estamos acá y mi vida te pertenece. Y entonces Dios habló a mi corazón y me dijo, Ángel, y me autorizó a darles esta palabra. Porque yo sé que todos los que me están escuchando la necesitan oír. Dios me dijo, hay 3 cosas que no te tenés que olvidar. Y a mí me gustaría que usted le preste atención. Me llevó a leer una de las cartas más extraordinarias del apóstol San Pablo, la carta a los romanos. La carta a los romanos es una epístola que hay que leerla y hay que disfrutarla. Es la carta donde resalta la gracia de Cristo a un nivel y en una dimensión que todos nos sentimos confortados y todos nos sentimos ministrados. Cuando Pablo habla acerca de esa gracia que suple lo que nuestras obras no alcanzan. Pero cuando Pablo empieza esta carta, menciona un versículo en el capítulo 1 del verso 1 de los Romanos. El apóstol San Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Torres Amat, cuando lee este versículo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por vocación divina, escogido para predicar la buena nueva de Dios. 3 cosas que no te tenés que olvidar, Ángel, nunca, me decía Dios. Con frecuencia y muy habitual en estos tiempos, sufrimos como de una amnesia crónica y constante. Es como que si Dios tendría el trabajo, entre otros, de hacernos recordar constantemente cosas que hemos pasado y sobre todo quiénes somos o lo que somos delante de Él. Pareciera que Dios tiene que tratar con nuestra memoria y tiene que recordarnos constantemente acerca de la necesidad de saber, de no olvidarnos quiénes somos. Porque a veces las cosas que nos pasan es como que nos hacen olvidar. Constantemente Dios siempre tuvo que trabajar sobre la memoria de su gente. ¿Por qué? Porque sencillamente nos olvidamos. Porque sencillamente te olvidás de lo que sos en Dios. Te olvidás de lo que Dios hizo en tu vida y parece que Dios te lo tiene que recordar todo el tiempo. Dios tuvo que trabajar mucho con la memoria de su pueblo y de hecho que cuando los estableció en una nueva dimensión, le dice, cuando tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, luego que comas y te sacies, cuídate, y me impactó eso, cuídate de no olvidarte de Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te metió en esa dimensión. Es como que Dios siempre le tuvo que recomendar a su pueblo que no se vaya a olvidar, que no se olvide de donde Dios nos sacó, que no te olvides de lo que Dios hizo en tu vida, que no te olvides de cómo Dios agarró ese montón de pedacitos que era tu vida y lo fue uniendo y lo fue restaurando. ¿Cuántas vidas hemos visto en Cristo venir hechas trizas? Sus matrimonios, sus familias, sus relaciones destruidas. Y Dios las empezó a restaurar, Dios empezó a devolver paz cuando había discordia, Dios dio un matrimonio sano cuando había otra cosa, Dios dio trabajo cuando no había. ¿Cuántas cosas Dios hizo en tu vida, hizo en mi vida, pero de repente la situación actual te las hace olvidar?
Dios le dice también ahí mismo en Deuteronomio a su pueblo: comerás y te saciarás y bendecirás a Dios. Ahora cuídate de no olvidarte. Parecería impresionante que Dios continuamente está diciendo: cuídate por favor de no olvidar. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Porque cuando tenemos la tendencia a olvidarnos, empezamos a caminar por el camino del reproche. Cuando nos olvidamos de las cosas que Dios hizo en nuestra vida, empezamos a caminar por el camino de la queja. Entonces Dios le dice: cuídate de no olvidarte. Cuando estés en ese lugar que no hiciste nada porque yo te lo di, te lo regalé. Cuando vas a vivir en casas que vos no edificaste y vas a disfrutar de todas las bendiciones que... Cuídate. Lo único que yo te pido es que no te olvides. Y estando acá, sin poder salir, sin poder hacer, con una incertidumbre total, Dios me dijo: no te olvides que hubieran situaciones peores, más dramáticas en tu vida, y que mi mano siempre estuvo al lado tuyo. ¿Qué te hace pensar que hoy no va a ser lo mismo? Dios le dice: cuídate de no olvidarte. Mantén tu memoria activa. Cuídate de no olvidarte para cumplir los mandamientos. No sea cosa que cuando entres a esa tierra te sacies y te olvides. Y somos así. Somos de olvidarnos. Es indudable que debemos trabajar en esto. Y Dios lo sabe. Por eso los hombres que marcaron historia, los hombres que caminaron con Dios y que dejaron un legado, lo supieron. Supieron recordar las cosas que Dios hizo en su vida. Y ahí usted lo tiene al gran salmista David, que en el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides. No te olvides de los beneficios que recibiste, porque Él es quien perdona todos tus pecados. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias y el que sacia del bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué está diciendo David? Yo he sido perdonado, yo he sido sanado, yo he sido rescatado por Dios, coronado de misericordias y saciados. Dios hasta trajo saciedad. Dios me hizo vivir la abundancia de su paz en mi corazón y de eso no me puedo olvidar. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Y entonces, cuando Pablo empieza esta carta, recuerda 3 cosas que hoy yo necesito que la tengas presente. Y en ese vestidor de orando, Dios me dijo: no te olvides quién sos. Y no te olvides, iglesia, no te olvides, mi querido hermano, familia de aliento, no te olvides 3 cosas que debes tener presente. ¿Cómo empieza Pablo la carta? En primer lugar dice: Pablo, siervo de Jesucristo. En primer lugar, somos servidores por amor. No te olvides quién sos. Siervo por amor. ¿Qué significa eso? El apóstol San Pablo va a utilizar una figura que está en Deuteronomio capítulo 15. Dios establece en la ley cómo los esclavos eran libres de su esclavitud al determinado tiempo. Si por alguna razón alguien era tomado esclavo de su propio hermano, en aquel tiempo las deudas se pagaban así, y en aquel tiempo existía la forma de trabajar forzosamente con la pérdida de libertad precisamente a través de una deuda o a través de otras injusticias. Pero al 6º año, después de 6 años de trabajo, eran liberados. Y en el año 49, 7 veces 7, o sea, el año del jubileo, también eran liberados. Entonces Dios establece una ley de cómo el esclavo era liberado. Y le dice: al 6º año, cuando tu siervo vaya a ser libre, no lo enviarás con las manos vacías. Que nadie salga de la esclavitud con las manos vacías. Va a salir de ese estado porque te sirvió y pagó su renta y es tiempo de liberarlo.
Eso es porque Dios había establecido que no se podía quedar en la esclavitud perpetuamente. Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 15 contempla una salvedad. Y esa salvedad dice en el capítulo 15, verso 16, si tu esclavo al momento de recuperar la libertad te dijere, no te dejaré, si él te dijere que no te dejará porque te ama, fíjese qué curioso, ¿cómo un esclavo iba a amar a su patrón, a su jefe, a su dueño? Ningún esclavo en su sana voluntad podría amar a aquel que lo ha esclavizado. Pero sin embargo contempla esta posibilidad. Es dueño de su libertad, pero decide renunciar a su libertad por una sencilla razón. Amor. Amor. Entonces dice, si tu esclavo al punto de liberarlo te dijere, no te voy a dejar porque te amo a vos y amo a tu casa, y porque aparte contigo me va bien, entonces tomarás una lesna, que es como un fierrito finito, y agujerearás su nódulo, su oreja contra el poste de tu casa a vista de los ancianos. Horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Pero él va a utilizar precisamente la imagen de aquel que se esclaviza por amor. Es interesante esto, porque el apóstol San Pablo dice, y empieza su carta, Pablo, siervo de Jesucristo. Y lo que Dios nos está diciendo en esta tarde, en esta noche, que lo primero que nosotros tenemos que saber es que nosotros no somos siervos por obligación. A nosotros no nos obligan a servir, no es que va en contra de nuestra voluntad. Y muchas veces la religión te dijo, porque Dios te impone. Dios no impone a nadie. Dios no te acorrala contra la pared y te obliga a servir porque tenés que servir o porque tenés que hacer o por lo otro. Sencillamente habla de una relación de amor. Dios jamás te hubiera obligado a hacer lo que tenías que hacer o sencillamente seguirlo. A Dios no se lo sirve por miedo. A Dios no se lo sirve porque tenemos miedo que nos castigue. La relación que Dios siempre quiso con vos y conmigo fue una relación de amor. Y lo primero que no me tengo que olvidar es que yo soy siervo por amor. Yo sirvo a Cristo por amor. Yo sigo a Cristo por amor. Dios jamás obligó a nadie. Solo nos invita, nos persuade a que sencillamente sepamos a quién seguir. Durante muchos años parece que nos dijeron demasiadas cosas que Dios va a hacer por nosotros y parecería que Dios está a nuestra merced. Pero a mí me enseñaron otra cosa. Yo en la palabra encuentro otra cosa. Encuentro lo que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y oíme bien en esta noche. Negarse a sí mismo es muy profundo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará. Estaba en estos días acá en la playa y me encontré con un pastor amigo muy querido. Y él hoy maneja una de las empresas más importantes del mundo. Y él es pastor en la zona norte. Estuvo en Aliento y muchos de ustedes se deben acordar, Felipe Stefani. Entonces estábamos hablando en la playa, estábamos compartiendo y estábamos al rayo del sol pero llorando de las cosas que Dios hizo en nuestra vida. Y entonces él me dijo, porque es un ejecutivo, tiene muchísima gente, muchísimas responsabilidades, maneja uno de los grupos de comunicaciones más grandes quizás del mundo. Entonces le dije, mirá, Felipe, me dijeron que dejaste un poquito la iglesia de costado y pusiste un pastor que te ayude en el día a día y vos estás sobre... Y él me mira y me dijo, no, pará, te dijeron mal. Mirá, Ángel, me cuenta. Yo estaba en el abismo más profundo.
Estaba acá en Estados Unidos cuando estaba esperando la sentencia de un juez. Estaba esperando una sentencia que me podría liquidar de por vida. Me fui al baño de la empresa donde estaba trabajando y me arrodillé en un lugar que encima estaba todo sucio. Y en el baño usted ya sabe de qué se está sucio. Me dice, yo estaba con traje, pero ¿sabes una cosa? Era tanta mi desesperación que me arrodillé en el piso y me mojé mis pantalones con todo lo que había ahí y le dije llorando a Dios, si vos me rescatás de esto, yo te prometo que mi vida entera te va a pertenecer y donde me dejes te voy a servir. Ángel, dejaría la empresa, dejaría mi posición, dejaría cualquier cosa, pero nunca voy a dejar de servir a Jesucristo. Gloria a Dios. Eso te habla de una vida comprometida. Eso te habla de un seguir a Jesús por lo que Él es, no por lo que Él me da. Eso es un conocimiento tan profundo de Dios que te lleva a darte cuenta lo que el apóstol San Pablo está diciendo. En primer lugar, somos siervos por amor. Servimos a Jesucristo por amor, por el amor que tenemos con Él y no por miedo de irnos al infierno. Por eso la Biblia nos enseña que para Jesús nunca fue fácil. Para Él tampoco. La Biblia nos enseña precisamente que Jesús se encargó de decirle a los discípulos que no iba a ser fácil, porque hay que negarse uno mismo, porque a pesar de todo hay que seguir adelante, porque nunca es fácil y nunca lo fue. Miren a Jesús bancarse a los religiosos, a los hipócritas, a los que hablan sin sentido, a los que no tienen coherencia, bancarse Jesús a los que lo cuestionaron todo el tiempo, lavarle las patas sucias, como siempre digo yo, a sus propios discípulos, que algunos después lo negaron y otro lo entregó. Tomar la cruz no fue fácil. ¿Y saben cuál es tu propia cruz? Y mi propia cruz. ¿Sabe usted cuál es la cruz de Ángel? Ángel. ¿Sabés cuál es tu propia cruz? Vos. Vos que te olvidás constantemente de dónde Dios te sacó, lo que Dios te dio y cómo Dios te guardó. No te olvides. Pablo empieza esa carta diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. En primer lugar, el primer título que él pone, soy siervo por amor. Tenía derecho a mi libertad, nadie me obligó, pero lo hice por amor. Jesús entonces enseñando los deberes de un servidor dijo, ¿acaso alguien tiene un siervo que viene de la hacienda todo cansado después de un día de trabajo y le dice, sentate que te sirvo, que te hago la comida? ¿O no le dice así cansado como estás, servime a mí primero y después sentate en la mesa y comé cuando yo me vaya? Entonces Jesús dijo, ¿acaso da gracias al siervo por lo que hizo al ser mandado? Pienso que no, dijo Jesús. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que se te mandó, siervo inútiles son, porque hiciste lo que se te mandó. Servimos a Jesucristo. Por tanto, nosotros también, dice Hebreos, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. ¿Qué significa eso? Que Jesús puso por delante de todo su dolor el gozo que iba a generar en la gente, el gozo y la alegría de miles y miles como vos y como yo, que al encontrarnos con Cristo nuestra vida cambiaría definitiva y absolutamente. Y entonces al poner el gozo por delante menospreció el dolor. Entonces, mis queridos hermanos, lo primero que somos siervos de Jesús. La palabra parece media dura, siervos, esclavos. Pero lo que nadie te dice es que lo somos por amor. A mí nadie me obligó, a mí nadie me obliga a hacer lo que hago. Pero a los 14 años yo le di mi vida a Jesucristo y le prometí que nunca iba a soltar su mano
y llevo 35 años ininterrumpidos sirviendo a mi Dios. Aliento de Vida lleva 20 años ininterrumpidos de servicio a Dios. Porque lo primero que no nos tenemos que olvidar es que somos siervos por amor. Pero también el apóstol San Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Qué linda presentación. Pero lo segundo que dice, y lo que no nos tenemos que olvidar, llamados a ser apóstol. O sea, primero somos siervos, después somos llamados. Lo segundo que no te tenés que olvidar, Angelito, me dijo Dios, es que vos sos llamado con propósito. Lo segundo que vos no te tenés que olvidar, que yo no me tengo que olvidar, es que somos llamados con un propósito, con un destino, que no estamos a la aventura en la vida, que no estamos para pasar sencillamente y zafar, sino que todos tenemos un propósito por el que vivir. Y hasta el diablo está convencido de eso. Y por eso su misión siempre es destruirlo, abortarlo, hacer lo necesario para que tu familia no alcance tu destino, su destino, para que vos no alcances tu propósito. Porque Dios no llamó a nadie sencillamente para que sobreviva. Dios a todos nos dio con un propósito, porque Dios es un Dios productivo. Entonces cuando naciste, Él diseñó un plan. Él puso un plan en tu vida, en tu familia, que eso trasciende las culturas, los gobiernos, los países, todo lo que pasa a nuestro alrededor. Nada lo puede mover. Y una de las cosas que uno termina sabiendo que cuando somos llamados, nuestra vida es constantemente persuadida por Él. Me decía hace unos días un amigo, estábamos cenando aquí, un empresario me dijo, hace rato Dios me está llamando. Claro, Dios está constantemente llamándonos, pero Él no nos llama para hacer al tuntún, así un enorme rebaño, como para que sencillamente seamos unos cuantos. No, Él tiene un destino, Él tiene un propósito en tu vida. Lo diseñó un plan, lo trazó y nada, ni la pandemia, ni un gobierno que no me deja volver, ni una nación totalmente colapsada y atravesada, arrasada por la incoherencia, la falta de criterio, por la corrupción, podrá contra eso. Nos mirábamos con estos hombres y decíamos, la única solución de Argentina la tiene la iglesia, y es la iglesia la que le tiene que decir a los hombres que se vuelvan a Dios. Que en Dios está el destino, el futuro. Ese futuro que no encontrás, ese destino que no encontrás está en Dios. Por eso el apóstol San Pablo también dice en Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y una traducción me encanta, dice, y para los propósitos de Él. Dios te diseñó para un gran propósito. Dios te diseñó para que lleves salvación a tu familia. Dios diseñó tu vida, mi vida, para que en este momento de tanta oscuridad podamos ser la luz en nuestro país, podamos ser la luz en Buenos Aires y podamos decir, la iglesia está acá en pie para indicarles el camino. Fuimos diseñados por un gran propósito, para hacer un trabajo, para llevarlo a cabo. Solo nosotros podremos hacerlo. Cuando naciste, ese plan tenía tu nombre, y solo vos, y nadie más que vos lo puede vivir. Por eso, hay una palabra que a mí me encanta, hablando de los llamados, que dice, fiel es Dios, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiere decir que Dios va a cumplir sus propósitos en tu vida. Y es Pablo el que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo habla de premios, Pablo habla de coronas.
Y sí, ahí soy interesado. Y tenés un pastor muy interesado, y yo te lo enseñé varias veces. No estamos hablando de salvación, la salvación es gracia. Pero la Biblia dice que Dios no se olvida de nuestro trabajo, de nuestro amor, de nuestra entrega, y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué te estás llevando a la eternidad? ¿Qué te estás llevando a la gloria suprema? ¿Qué te estará llevando allá en la eternidad, donde todo lo que hiciste acá va a quedar? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado. Tenés un destino, tenés un propósito. Es mentira que estás a la deriva, tenés un destino, lo tenés que descubrir. Cuando Dios quiso que sea así, me lo hizo saber. Y yo estoy seguro que te lo va a hacer. Y para no aburrirlos mucho más, aunque estás en tu casa, estás cómodo, la tercera cosa que Dios me pidió que no me olvide, y que lo dice Pablo en ese versículo. En primer lugar, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En su caso era ser apóstol, en tu caso puede ser otra cosa, en tu caso puede ser servir, en tu caso puede ser barrer, en tu caso puede servir, en cualquiera, cada uno tiene su destino. Pero lo tercero que Pablo dice, apartados para el Evangelio de Dios. Lo tercero que no nos tenemos que olvidar es que fuimos apartados y consagrados para Dios. Cuando Dios quiso algo para sí, lo apartó, lo puso aparte, y a eso se le llama en toda la Biblia consagrar. Habrás leído un montón de veces en la Biblia y por ahí no lo entendiste, pero consagrar, cuando la gente consagraba algo a Dios, consagrar era poner aparte, para un uso exclusivo y específico. Cuando Dios quiso algo para sí, lo puso aparte. Es como ir a una tienda y de repente ver algo que te gusta, entonces agarraste y dijiste, esto es para mí. Y como es para mí, voy a ir y lo voy a pagar. Dios pagó tu vida y mi vida con la vida de su Hijo Jesús. Pagó el precio de tu vida. Y sencillamente nos consagró. Yo sé que esto va a sonar antiguo, pero no me importa. Ya no se utiliza esa palabra, ya no se habla tanto de consagrar. Me enseñaban de chiquito, tenés que consagrar tu vida a Dios. Y lo que me decían era, tenés que poner aparte tu vida. Tenés que destinar tu vida para Dios. Destinar algo con un uso exclusivo. Porque sencillamente Dios no nos comparte. Dios un día me dijo, tu problema no es tu deuda. Tu problema no es el problema económico, no. Yo hago así, lo soluciono, soy dueño de todo. Mi problema sigue siendo tu corazón. ¿Cuándo le vas a entregar tu corazón a Jesucristo? ¿Cuándo le vas a entregar ya el corazón de tu familia a Jesús? ¿Cuándo será el día que tu vida, sin miramiento, sin reserva, se la entregues por completo a Jesús? Entregarle el 100% de tu corazón, entregarle por completo tu vida, tu alma, todo lo que sos, todo lo que tenés, tus pertenencias, todo, en el combo entra el 100%. Tenía 20 y tantos años. Estaba siendo un buen muchacho en la iglesia, en el ministerio. Y en esas conversaciones que uno suele tener con Dios, Dios me dijo, Ángel, el 99% de tu vida no me importa. Yo quiero el 100%, quiero la hoja en blanco. Y ahí con Ceci decidimos entregarles por completo nuestras vidas al Señor. Y en un altar fuimos donde nuestro pastor y le dijimos que ponga sus manos sobre nosotros porque queríamos consagrar nuestra vida por completo a Dios. Y ahí de rodillas, yo le prometí a Dios que todo lo que tenía, que todo lo que era, que todo lo que iba a venir era de Él. Y Dios sencillamente tomó mi vida y me paseó por el mundo y me llevó por las naciones. ¿Qué fue
lo que hizo que ese muchachito de Isidro Casanova, arruinado económicamente, ahora lo escuchen presidentes, naciones, consejos. Y no lo estoy contando para mi gloria. Que hizo que ese muchachito de Isidro Casanova se levante y escuchen su voz desde Asia, África y a todos los lugares donde ha llegado nuestro mensaje. Una sola cosa, la unción del Espíritu Santo, y solo eso llega cuando le das el 100% de tu vida a Dios. Dios no te comparte. Y mira, la pregunta que yo te quiero hacer es si estás dispuesto. ¿Sabes por qué? Yo he escuchado todo lo que han hablado durante esta semana. Agradezco a los hermanos que nos han dado y me han ayudado. Tremenda palabra hemos recibido. Pero para los tiempos que vienen, Dios va a requerir el 100% de la vida de la iglesia. Y yo los escuchaba y amén, me adhiero a eso. Dios va a necesitar el 100% de tu vida y de mi vida si realmente queremos que Dios nos use. Por eso es Isaías que dice, ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué impactante es que Dios diga, sos mío. Sos mío, Jorge, Gustavo, David, Ezequiel, Néstor, sos mío. Ana, Mari, sos mía. En el capítulo 43, verso 7, a continuación dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía. Parecería un caprichoso, pero Dios está diciendo, todos los que he llamado son míos. Y por eso Él no te comparte. No te comparte con el pecado, no te comparte con el dolor, no te comparte con la enfermedad, sino que Él permite esos en tu vida para aprender, para mejorar. Y entonces viene el dolor. No es que el dolor no va a venir, el dolor viene. Y a veces es fuerte. Me dijo un hermano que acababa de perder algo muy valioso en su vida. Me dijo, Ángel, tuve que ir a la iglesia a pedir perdón a Dios. Y a perdonarlo, me dice. ¿Y cómo es eso? Primero le pedí perdón a Dios. Pero el dolor que me atravesó y lo que Él permitió que pase, me generó un dolor tan grande que necesité decirlo, Dios, yo también te perdono. Pero entendí que el dolor había atravesado su corazón y que él podía decirle a Dios, lo entendí, tuvo que pasar. Esas cosas que pasan. Pero yo soy siervo, yo soy llamado y yo fui apartado. Yo fui consagrado. Yo soy de Dios. Y es por eso que la Biblia dice, porque tú eres un pueblo santo, eso significa, tú eres un pueblo apartado. No sos normal. Sí, no, mírate al espejo. Normal. No soy normal. No soy uno más que anda por la calle afanado. No sos normal. Sos consagrado, sos un pueblo santo. Sos puesto aparte, sos distinto, sos diferente. No porque eras el pueblo más importante. Dios le dice a Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Mirá, ¿para qué te apartó Dios? Para ser especial. Y sos especial. Aquí me he hecho un profesional del Uber. Y todos los días nos vamos a hisopar. Y la otra mañana, muy tempranito, nos fuimos a hisopar a una universidad. Y me vino a buscar un hombre que ni bien nos subimos, mostró su amabilidad, mostró todo, mostró su disponibilidad, me ayudó en una cosita que teníamos que hacer. Como nos teníamos que hisopar, le pregunté si nos podía esperar, así nos traía de nuevo al hotel. Y me dijo amablemente, sí, yo me ocupo. Y él lo vi, digo, este hombre es distinto.
Y me empieza a contar que tiene 3 hijos ahí en la universidad, que están estudiando, y en determinado momento me dijo, me he sacrificado mucho, pero Dios es bueno, me dijo. Y dije, ahí está, ahí está. Y entonces yo le digo en mi escaso inglés, God is good, Dios es bueno, por siempre, forever. Y le decía, forever, porque es la única palabra que se decía. Entonces le decía, forever, forever. Y él agarra, abre la guantera y saca una Biblia. Y me dice, hermano, yo soy cristiano. Le dijo, yo soy ministro. Y aquí en Estados Unidos, esa palabra es grande. Ese hombre me agarró de la mano, me bendijo. Agarró su traductor y me empezó a dar palabras de bendición. Porque no somos normales, somos distintos. La gracia de Dios está en tu vida y eso te hace diferente, te hace distinto. Todos lo notamos. Me bajé llorando del auto. Y le digo a mi mujer, me emocionó, ¿sabe por qué? Por darme cuenta que el Hijo de Dios es distinto y te das cuenta. Sos distinto. Porque fuiste apartado. Perdón. Sí, estoy usando los pañuelitos que tanto me critican. Pero el apóstol San Pedro, ya al borde de la muerte, él te dice, hermanos, mas nosotros somos pueblo escogido por Dios, apartados, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sos distinto porque fuiste apartado, fuiste consagrado para Dios. De eso no nos tenemos que olvidar, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Y cuando vos recordás todo lo que Dios hizo en tu vida y lo tenés presente, yo estoy seguro que a pesar de que aquí hay miles y miles de hombres y mujeres desesperadas, no estoy negando que no nos afecte, pero estamos en paz, sabiendo que la mano de Dios me llevará otra vez a Buenos Aires. Y otra vez estaré con ustedes sirviendo a mi Dios, porque en primer lugar, lo que nunca me olvido es que yo soy siervo por amor. Segundo, fui llamado por Dios para un propósito y un destino que estamos viviendo juntos. Y tercero, fuimos apartados para el Evangelio. Fuimos apartados, puestos aparte. No somos normales y no moriremos normales. Somos hijos de Dios. Iglesia, bendita iglesia de aliento de vida. Somos parte de un pueblo escogido para hacer luz en el distrito de La Matanza y afectar la provincia de Buenos Aires y nuestro querido país Argentina desde Jujuy a Tierra del Fuego. Privilegio que yo tengo en conocer y saber que antes que en mis ojos y nuestros ojos se cierren, lo veremos en nuestros hijos y en nuestros nietos, cómo la mano de Dios redimirá a nuestra nación de tanto dolor, de tanta oscuridad y de tanta violencia, porque Dios así lo quiso.